¿Qué pasa, gente? 150 millonacos por un galáctico, lo anunció ayer Florentino en 4. ¿Quién puede ser? Vitinha, Neves, Julián Álvarez, Olís. Lo vemos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Increíble. Tremenda campaña electoral que se nos ha quedado al final, de verdad, empezó bastante flojita, fue tomando un poco de temperatura con los enfrentamientos, con los palos para un lado, con los palos para el otro y está acabando en alto con los nombres, con un montón de salseo y sí, 24 horas antes más o menos había estado en el hormiguero prometiendo a Haaland, aparte de Rodri y Enrique Riquelme, pues ayer en 4 Florentino Pérez vio el órdago y fue también con una jugada muy potente que ahora os explicaré, pero yo creo que es más estrategia. No lo diría truco, pero más estrategia electoral que realidad. Vamos a analizar un poco los nombres que a todos se nos han venido a la cabeza y que más están sonando y ver por dónde pueden ir los tiros. Yo ya os anticipo que es Vitinha, creo que es Vitinha, y además que creo que no va a ser posible el fichaje. Pero vamos por orden. Se ha hablado mucho de Julián Álvarez, pero a mí no me cuadra en absoluto. Se habla de que tiene una cláusula con el Atlético de Madrid, creo que ha sido publicado, pero como contamos en The Athletic, Julián Álvarez quiere ir al Barcelona. De hecho hay otros equipos como el Arsenal que lo están tanteando y el propio Arsenal sabe que Julián quiere ir al Barcelona. El Atlético se ha puesto muy duro con el tema de la venta, ha sacado hasta el nombre de Negreira, que creo que no lo había hecho nunca, para atacar al Barcelona. Y luego Julián Álvarez no es el Kun de hace años. No es un arma electoral, es un gran jugador, por supuesto. No me parece ni de lejos a día de hoy un jugador, ni de cerca a día de hoy un jugador de 150 millones, y no noto en el madridismo, no creo que haya esa sensación de, bueno, lo que sí que se pudo sentir un poco en su día con jugadores incluso como Torres, por supuesto con el Kun Agüero y tal vez con Falcao. No creo que sea ese perfil. Y luego tampoco creo que haya un punto de rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ahora mismo como para decir, ¡guau! Pero es que claro, le quitas al Atlético de Madrid su gran estrella. No me parece ese punto, por eso yo descartaría que fuera Julián Álvarez, también porque creo que no entra en el ataque. Si el Madrid lo que le sobran son atacantes, entonces no le vería sentido tampoco en ese sentido, y luego no creo que Julián Álvarez haya hecho una temporada, a ver qué pasa en el Mundial, pero no creo que haya hecho una temporada como para decir, ¡buah! Pues es que por Julián Álvarez quito a cualquiera. No es un Lamine Yamal o un, por ejemplo, Olís, que es otro de los nombres que está sonando. Por el mismo motivo, yo descartaría a Olís, aparte de porque lo dijo el propio Florentino y no me parece casualidad. Creo que estaba un poco hablado el retrato robot de quién podría ser con Iker Jiménez antes, y mencionó varias veces que habían hablado tomándose una Coca-Cola, llegó incluso a decir, y creo que si le puso el nombre de Olís es para que dijera que no y rebajar un poco ahí. El Bayern ha dicho varias veces que Olís no está en venta. Cuando fue Mourinho a la final de la Copa de Alemania dijo que es igual, que le da igual si iba para fichar a Olís o para ver a Olís. Evidentemente Olís le gusta a todo el mundo, no solo al Real Madrid, pero insisto, yo no creo que el Bayern lo fuera a vender, y sobre todo, aparte de que lo descarta a Florentino, es que yo creo que no te entra en el ataque. Lo que necesita este Real Madrid, y ahora voy a ir por ahí, es un centrocampista top de élite, que además contamos en The Athletic que es una de las peticiones claras de Mourinho, y que el club está en eso también, que está de acuerdo, y meter un jugador. Además, lo que llega de Olís es también un poco que es un jugador bastante especial, vamos a decir. Me parece que no me encaja tampoco, y esto nos lleva al centro del campo. Y aquí a todos se nos vienen a la cabeza, sobre todo excluyendo la Premier, que lo excluyó Florentino en la entrevista, al PSG. Y si pensamos en el PSG, pues no pensamos en un Fabián, por muy bueno que sea. Creo que pensamos todos en Vitinha o en Joao Neves. Es verdad que el nombre de Joao Neves ha salido más, el de Vitinha lleva tiempo. Nosotros contamos
hace en enero, febrero, finales de enero, principios de febrero, que en The Athletic, que el sueño, el jugador del que más hablan, el que más gusta en el Real Madrid era Vitinha, es Vitinha, por lo tanto eso me cuadraría, pero también añadíamos que se veía imposible a nivel, o casi imposible, sabéis que no me gusta decir imposible nunca con el fútbol y los fichajes, pero casi imposible a nivel económico y a nivel de que te lo vendan. Y luego está cogiendo mucha fuerza el nombre de Neves, un jugador también de centro del campo, incluso más dinámico, quizás un pelín más vertical, bueno, dos perfiles que creo que podrían encajar muy bien en este Real Madrid, que creo que es la pieza que Mourinho piensa que falta y que el Madrid también desde hace tiempo, porque estaban mirando al mercado para un centrocampista. Aquí tienes una cosa a favor, que es la de Jorge Méndez. Evidentemente Méndez ha visto la puerta abierta del Real Madrid con el regreso de José Mourinho. Por cierto, ayer también el Benfica anunció lo que os habíamos contado, que la cláusula de Mourinho subía a finales, el 29 de mayo, creo que fue el último viernes de mayo, a 15 millones de euros, de alrededor de 6 a 15 millones de euros, y el Benfica comunicó que el Madrid le había informado por los canales oficiales, de forma oficial, que pagaría ese dinero la semana que viene si gana la candidatura de Florentino Pérez. El caso, Méndez quiere entrar con fuerza y evidentemente el volver a estar asociado con Méndez, una cosa que a mí no me gustó y no me gustaría que se repitiera, es que Méndez tenga demasiado poder en un club, pero Méndez como buen socio, con un buen equilibrio, me parece de los mejores socios que puedes tener en el mundo del fútbol. Y ahí tú necesitas a Méndez para hacer ese tipo de operaciones, un Vitinha o un Neves. Sin embargo, yo no lo veo. Y aquí vengo con lo de la parte que me parece una estrategia. No digo que sea mentira, digo que es un poco el truco final de Florentino. ¿Que lo va a intentar? Sí. Estoy convencido de ello, lo dijo y no tengo ningún motivo para no creer en él. ¿Que lo va a conseguir? Yo lo sigo viendo muy, muy inviable. ¿Por qué? Porque el PSG no es un club vendedor, nunca lo ha sido. Tenemos muchísimos casos, no solo con el Real Madrid, sino con otros clubes. Acordaos cuando el Barça y otros clubes intentaron fichar a a Verratti o a Rabiot, ¿qué pasó? Con jugadores incluso mandados a la grada y el PSG poniéndose muy firme y no dando en ningún momento su brazo a torcer, y estamos hablando de un PSG, y el Madrid lo sufrió con Mbappé de hace tiempo, desde hace muchos años el PSG ha operado así en el mercado, y operaba así cuando era, a ver si me sé explicar, un outsider, sí, un nuevo rico, pero que estaba haciendo las cosas mal, que no necesitaba el dinero y que quería también, digamos, transmitir eso. Es que ahora la cosa ha cambiado, porque el PSG no es el outsider, es el proyecto por antonomasia, la nueva dinastía del concierto europeo. Y en ese sentido, cuando tú acabas de ganar tu segunda Champions seguida, primero es más difícil que un jugador se quiera ir de tu equipo, por mucho que llame un Real Madrid, que el Real Madrid siempre va a tener ese atractivo, pero tú estás dando ahí a nivel personal y profesional un cuadro muy bonito para seguir haciendo historia a cualquier jugador. Y luego porque en Francia sabéis que no existen las cláusulas, el PSG no necesita el dinero. Por eso lo veo muy, muy, muy inviable. Me sorprendería por mucho que apretara Méndez y que apretara el Real Madrid. Ojalá, estaría muy chulo vivir un culebrón de los de antes, de esos que podía provocar precisamente el Real Madrid y Florentino, con un jugador declarándose en rebeldía, bla, 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 pero es que hemos visto en los últimos años que eso con el PSG no funciona. E insisto, este PSG no se puede permitir ese golpe. Cuando está ahora mismo por proyecto y por todo, incluso por encima del Real Madrid, con las guerras que han tenido, no puede permitirse el perder su gran estrella o una de sus grandes estrellas, precisamente a manos del Real Madrid, por mucho que se hayan restaurado las relaciones entre las partes. Y es que el propio Real Madrid, porque creo que es, aunque haya realidad parte de estrategia, porque el Real Madrid esto lo conoce de primera mano. En 2021, cuando el Real Madrid intentó fichar por primera vez a Mbappé del PSG, había gente en el Real Madrid que me decía, os lo conté hace, ya ha llovido, 5 años, que no iban a vender. E hicieron ofertas, si os acordáis,
llegaron a expresar que podrían superar la cifra de los 222 millones eran de Neymar, y el PSG ni contestó. Y había gente muy importante del Real Madrid que, aunque lo estaban intentando, sabían en todo momento que el PSG no iba a vender. E insisto, este PSG me parece un equipo que tiene más fuerza y que está más asentado y que viene haciendo las cosas mejor. Luego también creo que puede haber un componente emocional de que Luis Campos, que es portugués, igual que Vitinha y Neves, puede ser, es seguro, la principal fuerza impulsora, de los fichajes de Vitinha y de Neves, que les ha cambiado la vida a dos jugadores que eran muy buenos, pero que necesitaban un marco en el que crecer y en el que desarrollarse futbolísticamente. Y luego, entre los dos, si me preguntáis, a mí Neves me encanta, no sé si más o menos que Vitinha, pero cualquiera de los dos me parecería un pelotazo, con eso lo digo todo lo que me gusta Neves, pero creo que Neves no es un jugador de 150 millones. Creo que el único que puede encajar en eso, quitando todo lo que ya he explicado en el vídeo, es Vitinha. Pero, insisto, lo veo muy, muy difícil, muy inviable. Lo bueno, me parece una excelente noticia, y esto creo que es 100% gracias a las elecciones, el percibir que este es el Florentino de siempre. Porque Florentino, bueno, de hecho es que hace unos meses, cuando os contábamos en The Athletic que el nombre que más gusta en el Madrid era Vitinha, te decían que era, pues eso, ahí sí que te lo decían imposible, aunque yo lo intenté trasladar de otra forma, porque el mercado y el fútbol dan muchas vueltas. Pero que a pesar de esa creencia de que algo es imposible, que se reaparezca con esa fuerza de, si hace falta voy a ofrecer el martes que viene a un equipo de Champions que no sea de la Premier League y que tampoco, hablando de nombres, es Solís, 150 millones de euros, o una oferta para hacer la venta, la compra más cara de la historia del Real Madrid, me parece una excelente noticia para el Real Madrid, porque lo he dicho muchas veces, creo que cuando ha sonado en el Bernabéu los gritos de Florentino dimisión, es más, Florentino despierta, Florentino reacciona, vuelve a ser el Florentino de antes, el que has acostumbrado a ver durante casi 23 de los últimos 26 años, y este paso, esta maniobra, me parece que va en esa dirección. Y luego, una noticia también muy positiva que me parece de esto es que si tú no consigues fichar a este tipo de jugador, insisto, que pueda ser alguno de los nombres que he dado, y ya sabéis el que, por lo que he dicho, por el análisis que hago, el que creo que será, tú te quedas con... por cierto, esto es muy poco Real Madrid, porque ya sabiendo que puedes ir con 150 millones, todo el mundo te va a pedir mucha pasta para cualquier otra operación. Pero para mí lo positivo es que, vale, si tú fallas en un... Lis lo descartó él, en un Julián Álvarez, tiene cláusula, no creo que pudieras fallar, o sea, según se ha dicho, tiene cláusula. Si tú fallas en un Vitinha o Neves, tienes pasta y predisposición para gastarte esa pasta, y hay muchas opciones en el mercado que yo creo que le vendrían bien al Real Madrid. Se ha hablado mucho de Enzo Fernández del Chelsea, que normalmente pasará de los 100 millones, podría parecer una locura, pero oye, si tienes el dinero y quieres reforzar la operación, o en otros registros, Wharton, que sonó hace tiempo, Keith Smith, que serían 60 millones, como desvelamos en The Athletic, que es alrededor de lo que quiere la Z Almar. Así que me parece una noticia positiva, porque es decir, vale, en el peor de los casos, si se falla por el objetivo top, vas a tener mucho dinero, o el Madrid ha enseñado que tiene mucho dinero para invertir en jugadores top, y hace falta, sobre todo en el centro del campo. Así que nada, os leo en comentarios, más que nunca muy interesado. Primero, dos cosas diferentes: quién creéis que es y quién queréis que sea. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.